Capítulo 3. Recolectando información. Los pocos amigos que sabían de mi nueva habilidad me hacían llegar libros para que pudiera ir entendiendo algo de lo que me pasaba. Por mi parte, no quería saber demasiado para no sugestionarme. Así que primero experimentaba cierta etapa y luego buscaba información sobre esa temática específica. Lo primero que llegó a mis manos fue un libro que hablaba del aura. Allí se definían distintos chakras y lo que significaba cada color. A esa altura simplemente veía luz blanca sobre las personas, así que no profundicé demasiado sobre ello. Sin embargo, despertó mi curiosidad por saber más respecto a esas temáticas. La manera en que percibía el aura fue mutando durante todos estos años. De un momento a otro dejó de ser una luz blanca y la percibí como luces de colores. No entendía qué significado tenía ese cambio. Un tiempo más adelante, esas luces de colores se transformaron en movimiento, como cuando hace mucho calor en el asfalto y se percibe visualmente las ondas en el aire. Más tarde, dejé de ver el movimiento y empecé a sentir en las personas su color de aura. Es muy difícil de explicarlo, pero en definitiva podía sentir si una persona estaba verde, azul, violeta. Como aún no entendía qué significado tenía, empecé a investigar un poco más sobre los chakras. Luego de cierta práctica, comencé a entender la conexión entre los colores que veía y esa persona en particular. Por ejemplo, si veía una luz violeta sobre alguien, generalmente solía estar en un proceso interno importante. Separación de su pareja, nuevo trabajo, embarazo. Actualmente sigo teniendo esta capacidad y también veo de vez en cuando destellos de colores cerca de las personas. Otro libro que marcó esa época fue Muchas vidas, muchos maestros de Brian Weiss. Mi amiga María me lo prestó porque el escritor era un psiquiatra con un largo recorrido profesional en los Estados Unidos. En el libro, este médico empezó un largo proceso espiritual luego de atender a una paciente con múltiples síntomas refractarios. Durante las sesiones, la paciente entraba en una especie de trance y relataba vidas pasadas que tenían relación directa con sus síntomas actuales. Al rememorar esas escenas, los síntomas de la paciente desaparecían completamente. Recuerdo que me asombró que un profesional pudiera publicar estas vivencias esotéricas. Luego de esa primera experiencia paranormal, publicó muchas más. Actualmente, Brian Weiss es un referente de este tipo de tratamientos holísticos alrededor del mundo. El próximo libro que marcó esa etapa merece cierta presentación particular. Un día como cualquier otro, salimos a caminar con mi marido y entramos a una librería. Sin dudar, me dirigí directamente a un mostrador lleno de libros. Me llamó la atención un libro amarillo con reborde rojo, con una gran mandala en su portada. «Lleva ese», escuché dentro mío. Leí el título escrito en la portada, El libro tibetano de la vida y la muerte. Tenía el prólogo escrito por el Dalai Lama, así que asumí que debería ser bueno. Sin dudarlo, mi marido decidió regalármelo. Al llegar a casa empecé a leerlo y me encontré con un libro maravilloso, lleno de sabiduría oriental. Con todas las cosas extrañas que me pasaban, asombrosamente el libro relacionaba el acompañamiento de los moribundos con el movimiento de los cuidados paliativos. Ok, esto es realmente poco probable, recuerdo haber pensado en ese momento. El siguiente libro que influyó en mis comienzos fue Un curso de milagros. Hoy en día suele ser bastante popular, pero años atrás no era frecuente saber de su existencia, por lo menos en mi entorno de personas conocidas. Un día le comenté a María que necesitaba hablar con alguien que le pasara lo mismo que a mí. En mi círculo de conocidos nadie había pasado por este tipo de experiencias y me sentía muy sola. Si bien mi marido y mi mejor amiga Ana me escuchaban y me acompañaban constantemente, necesitaba a alguien que tuviera más experiencia sobre el tema. Justo hoy voy a la casa de Alejandra, que también canaliza como vos. Vení conmigo, me dijo María. Allí fui sin saber qué esperar. Al abrir la puerta me encontré con Alejandra, una persona de unos 45 años, socióloga,
y con un aire muy espiritual. Me recibió amablemente, me hizo sacar los zapatos y me invitó un té con galletitas. Me escuchó brevemente y se alegró por mi despertar. Me contó que ella también escuchaba a los espíritus y que había decidido dejar su carrera universitaria para seguir un camino espiritual. Me habló de distintas maneras de canalizar, del Reiki, los chakras. Por mi parte intentaba memorizar todo lo que podía y retenerlo muy dentro de mi cabeza. Alejandra me daba confianza y paz. También me gustaba que fuera profesional, eso me tranquilizaba y dejaba bastante conforme a mi parte racional. Ese día nos sentamos las tres y leímos el libro de los milagros. Este libro fue canalizado, presten atención, por una psicóloga psicoanalista en los Estados Unidos entre 1965 y 1972. La escritora, llamada Helen Kohn Schuckman, era psicóloga e investigadora clínica. Ella habría empezado a recibir información de Jesús, a partir de lo cual escribió el libro. Así surge un texto espiritual lleno de sabiduría y hermosos mensajes basados principalmente en el amor al otro. Investigando un poco más, averigüé que esta psicóloga permaneció en anonimato hasta su muerte. Luego de este encuentro decidí comenzar a leer este último libro por mi cuenta y hacer los ejercicios que acompañaban la parte teórica. Los mismos consisten en 365 ejercicios para conectar con la parte espiritual de uno mismo y repensar conceptos aprendidos en las distintas religiones. Disfruté mucho el proceso y volví a repetirlo, de casualidad, unos meses antes de la pandemia. Increíblemente, estos ejercicios me ayudaron a transitar esos meses con mucha fe y esperanza. Por último, conocí las obras literarias de la médica paliativista Elizabeth Kübler-Ross. En verdad, comencé a leer sobre ella durante mi formación en cuidados paliativos. De manera similar que Brian Weiss, esta autora fue médica psiquiatra. Luego se especializó en el acompañamiento de personas con enfermedades terminales y allí tuvo su despertar espiritual. En algunos de sus libros relata experiencias paranormales que la han acompañado a lo largo de su vida personal y profesional. En otros textos teoriza sobre las etapas del duelo y sus aprendizajes en el acompañamiento de pacientes que atraviesan enfermedades amenazantes para la vida. Sus palabras están inundadas de humanidad, compasión y amor al prójimo. Conocer algunos de sus libros me permitieron comenzar a integrar mis dos aspectos, mi parte científica con la espiritual. Al fin y al cabo, esta gran maestra me enseñó, entre otras cosas, el valor de la escucha compasiva, la apertura y aceptación a lo desconocido, el respeto a las diferencias y el valor de la vida y de la muerte. A medida que leía sobre estos temas, comencé a recibir información de mis vidas pasadas. Se podrán imaginar que yo no creía en nada de eso. Se inició dentro mío una gran crisis espiritual. ¿En qué debía creer? ¿Qué había aprendido en la religión católica que me servía para comprender esta nueva etapa? ¿Qué decía mi religión sobre el aura o las vidas pasadas? Decidí dejar de pelearme conmigo misma y leer sobre otras religiones. Con el tiempo entendí que ninguna religión tiene la verdad absoluta y que todas guardan un dejo de verdad. Con respecto a la información personal que recibía, me dediqué a escuchar y a escribir algunas de ellas. Actualmente tengo un cuaderno con las primeras historias que me han llegado de otras vidas y muchas de ellas se relacionan con dificultades que he atravesado en esta experiencia terrenal. Teresa Caputo. Hasta el momento recibía principalmente mensajes de mis guías. A veces eran comentarios, consejos, sugerencias. Otras veces podía charlar con ellos sobre otros planos y cuestiones espirituales. En definitiva, siento que el primer año de mi despertar fue para mi propio crecimiento personal. Me dediqué a preguntar cuánta duda existencial tenía, pero también empecé a integrarlo en mi cotidianeidad. Por ejemplo, si tenía que comprarme un vestido, les pedía que ellos me guiaran al lugar que debía entrar. Cualquier experiencia me permitía practicar. Un día prendí la televisión y comenzó un programa que llamó mi atención. Teresa Caputo, la medium de Long Island.
Me sorprendió a pesar de que a esa altura casi nada lo hacía. Me emocionó encontrar otra persona que hiciera algo similar a lo que hacía yo. Con su tinte hollywoodense, sus uñas súper largas, un pelo batido, llenaba la pantalla de esoterismo y teatralidad. Sin embargo, me cautivó su manera de trabajar. Empecé a prestarle atención a cómo recibía los mensajes. Parecía tener símbolos específicos para comunicarse con los espíritus. Tomaba nota de lo que ellos decían y podía describir sus características de personalidad. Con esa nueva maestra virtual comencé a imitarla y a describir sobre lo que me decían los espíritus. Sin dudas, allí comenzó una nueva etapa. Al tomar la lapicera, podía pasar horas escribiendo sin parar. Era como conectarse directamente con el otro plano. Empecé a entender que esa era una de mis fortalezas. Entonces, como siempre, empecé a practicar. Al tiempo cambié el papel y la lapicera por el teclado de la computadora. Todo se agilizó, podía escribir sin interrupción y borrar cuando no me gustaba cómo había quedado la frase. Discutía con los espíritus sobre cómo rearmar las oraciones y la manera de transmitir aquello que querían decir. Años más tarde descubriría que Allan Kardec había denominado a esta habilidad psicografía intuitiva. Son los médium que pueden conectarse con el espíritu y escribir el mensaje con cierto filtro y con conciencia de lo que le dictan. Es decir, no lo hacen de manera mecánica. Allí empezó un gran registro de mensajes en mi computadora. Los atesoro con mucho cariño y respeto. Todos ellos son parte de mi práctica y mi aprendizaje personal. Conexión con el más acá y el más allá. El primer evento mediúmnico significativo podría delimitarlo con Sebastián. Él era en ese momento el novio de mi mejor amiga Ana. Un día mi mejor amiga me comentó que la abuela de su novio se encontraba en coma hacía varias semanas. No moría ni mejoraba, estaba en agonía. La familia de Sebastián era sumamente espiritual, por lo tanto suponía que la señora no fallecía porque tenía algo por resolver en este plano. ¿Podré conectarme con alguien que está en coma y preguntarle por qué no muere?, pensé. Así lo intenté, y lo que esa señora me hizo sentir era que no podía irse sin despedirse de su esposo. Le consulté a mi amiga sobre esta situación para saber si le resultaba lógica. Ana me comentó que el abuelo de Sebastián no había podido ir al hospital porque no podía ver a su esposa en fin de vida. Sebastián y su familia creyeron en mis palabras y organizaron al día siguiente un llamado desde el hospital para que el abuelo se despidiera telefónicamente. De esta manera, no vería su deterioro físico, pero podría decirle adiós. Si bien faltaba casi una semana, sabía que la abuela de Sebastián moriría el martes siguiente. El día llegó y mi amiga me comunicó que había fallecido el martes, apenas pasada la medianoche. Luego de partir le pedí al espíritu que me dijera algo que solo la familia pudiera entender. La abuela de Sebastián me dijo manzanas y naranjas. Me sentí un poco tonta transmitiendo esa información, pero no podía ser yo quien juzgara el mensaje. También entendía que no tenía mucha práctica en bajar mensajes de estas características y entonces no tenía la menor idea cómo pedirle algunas palabras más al espíritu. Para mi sorpresa, esas dos palabras resonaron enormemente en la familia de Sebastián. La abuela siempre compraba manzanas para ella y naranjas para su esposo. Eran las frutas que siempre estaban en su casa para ellos dos. Era algo interno y cotidiano de su seno familiar. Según ellos, eso solo fue lo que necesitaron para saber que la abuela había llegado bien al otro plano. Practicar. Si bien la anécdota anterior fue emocionante, no me parecía sumamente grandiosa para estar convencida de ser médium. Con el propósito de saber si estaba inventándolo todo, decidí practicar más. Sin embargo, necesitaba un entorno seguro donde pudiera ejercitar esta conexión, así como también cierta confianza para que las personas pudieran decirme cuando me equivocaba. A principios del 2017, mi hermosa amiga Lorena me pidió si podía preguntarle algo a sus papás fallecidos. Era la oportunidad que necesitaba. Llegué a casa y empecé a escribir. Al día siguiente, le compartí lo que había recibido de información.
quedó sorprendida con algunos de los datos personales que claramente yo desconocía. Allí aparecían situaciones y secretos familiares que ella nunca había compartido con nadie. Así empezó una nueva etapa donde los pocos amigos que sabían de esta habilidad me empezaron a poner a prueba. En verdad, yo misma me ponía ese desafío. A las pocas semanas, mi compañera María me pidió un mensaje. Me dijo, es para mi hermana Patricia que vive en Canadá. Es algo un poco urgente, hoy falleció su suegro. En esos días me encontraba con mucho trabajo, así que decidí esperar un tiempo para bajar el mensaje. Pasó una semana, me contacté con ese espíritu y bajé la información. Cuando tuve todo lo necesario, se lo envié por mail directamente a Patricia. Me senté temblando frente a la computadora, esperando alguna respuesta del otro lado. Tranquila, va a estar todo bien, me consolaba el espíritu. Para mi sorpresa, Patricia me contestó muy emocionada. El día que recibió el mail había sido el velorio de su suegro. Me comentó que en Canadá se acostumbraba a velar al fallecido una semana más tarde del deceso. De esta manera, la familia tiene tiempo para realizar los preparativos de la ceremonia y no tiene la carga emocional de los primeros días. Por otro lado, me dijo que los datos del mensaje eran muy precisos. Por ejemplo, había descrito una discusión en el velorio que se había originado entre los hijos del fallecido. Específicamente, el espíritu me dijo que el esposo de Patricia se había enojado con su hermano por llegar tarde a la ceremonia. También había podido describir la personalidad de su suegro y del esposo de Patricia. Habían aparecido datos cotidianos, por ejemplo, el espíritu me había dicho que le gustaban las cortinas de la casa de su nuera. Patricia me comentó que ese mismo día había recibido unas cortinas que había encargado 3 meses antes. Todo encajaba. Mi cabeza seguía dividida entre la duda y la exaltación. Todo ese segundo año del despertar lo dediqué a bajar mensajes a personas amigas o conocidas de mis allegados. Practicaba de manera gratuita y seguía maravillándome de los resultados. Fue una época muy gratificante y llena de aprendizajes.